Ya están puestos. ¿Ven el micrófono? Sí, sí. Muy bien, muy buenas tardes a todo el bello puerto de Salina Cruz, todos los alrededores, hasta donde llega la señal querida de Radio Rescate en la 106.7 FM para todo Salina Cruz. Un saludo a todas las personas. Hasta Tehuantepec también llega la señal en ocasiones. Hemos estado por allá, así que a todas los poblados, todos los San Mateo, Huilotepec, todo por allá, todo hasta donde la señal de estación llegue. Estás en tu programa Esperanza para la Familia. Una vez más, un nuevo episodio. Estamos en la parte 2 de este episodio llamado En los hombros de papá. Me acompaña mi querida esposa, la pastora Monse. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal a todos los que se están conectando y a todos los que nos están escuchando a través de la 106.7 FM? Esto es Radio Rescate y hoy vamos a dar comienzo a este programa de Esperanza para la Familia. Todos los martes y los jueves estamos teniendo este programa aquí en Salina Cruz. Lo puedes escuchar a través de esta estación de radio, pero también estamos en vivo y estamos transmitiendo a través del Facebook Live. Y contenta, amor, estoy bien contenta porque estamos trayendo en este mes de junio un programa específicamente para ayudar a todos los padres, porque pues ningún papá nace sabiendo, decimos, ¿no? No hay un instructivo, no hay un manual, pero sí hay manera de poder mejorar siempre con la actitud y con el deseo en el corazón de tener ese compromiso y esa responsabilidad para el mejor llamado que tienen a sus vidas los varones, que es cuando forman una familia y se convierten en padres. Entonces, este es el programa Esperanza para la Familia, el tema... En los hombros de papá, parte 2, claro que sí. En la parte 1 estuvimos hablando acerca de precisamente el efecto que tiene en nuestras vidas el día que somos papás. Uh-huh. Y comenzábamos hablando de eso, ¿no? Algo dentro de nosotros se despierta. Hay un instinto que es activado, prácticamente muy similar quizá al instinto de que parecido, ¿no? O sea, digo, no es que nos comparemos con los animales, pero sin lugar a duda, un ser vivo nuevo que nace, ya sea por huevo, ya sea dentro del vientre de un animalito, es increíble la capacidad que desarrolla de protección, de tener en cuenta todo lo necesario desde un nido, desde un lugar de refugio, resguardo, pero creo que de esa misma manera también Dios, si lo puso en los animales de modo de supervivencia por instinto y no tienen una conciencia como tal y no tienen un alma como tal, a nosotros que sí la tenemos, estoy seguro que Dios despierta algo en nosotros cuando nos enteramos de ese nacimiento, de ese alumbramiento. Y a diferencia de las mujeres que decíamos, ¿no? O sea, ustedes pueden gestarlo dentro de su vientre y sienten ese movimiento y de alguna manera es una sensación única y particular. Pero en el caso de los hombres, evidentemente que hay una sensación en nosotros de saber que hay una criatura que es carne de tu carne, que es hueso de tu hueso, sangre de tu sangre, y que ahora depende totalmente de ti. Depende, es frágil, no tiene capacidad de defenderse, su propio cuerpo entra en una etapa de desarrollo que requiere todos los cuidados y todas las atenciones y que evidentemente Dios diseñó de esa manera precisamente también para crecer en carácter en la cuestión de la paternidad. La paternidad es el reflejo del carácter del hombre desarrollado, ¿no? que asume un compromiso. Ese creo que es la palabra más importante de la paternidad, del compromiso. Estar dispuesto a sacrificar, estás dispuesto a no dormir. ¿Te acuerdas la primera semana? La primera semana yo decía, ¿no? O sea, yo que vengo del mundo, de ese mundo de desvelos, de fiestas y todo eso, se los aseguro que en la primera semana que nace tu hijo y tienes la oportunidad de estar ahí para poder de alguna manera disfrutar y ayudar o apoyar, en este caso pues contigo, ¿no? Pero yo recuerdo al tercer día ya no
dar más de mí, o sea, ya no había más energía. De hecho, si le preguntan a mi abuelita que nos estuvo acompañando estos primeros días, recuerdo una escena de que llegaste de trabajar y está la cama, ¿no? Y en la esquina de la cama te fuiste a refugiar, ¿no? Y mi abuelita entra al cuarto como, ay Dios, mi padre, ¿no? Porque sí fue una escena de, la acabó contigo esa noche. O sea, hay algo, literalmente, yo nunca me había desvelado tanto, desvelado en el sentido, creo que ese aspecto de algo nuevo, tantas emociones que en ese momento, ¿no? O sea, que habían, y sentirse totalmente agotado, o sea, estábamos agotados literalmente, y tocar cama y tocar esa esquinita fue así como que ya, aquí me apagó, o sea, sistema, ¿cómo es que dicen? Pues, reinicio, ¿no? Reinicio del sistema, porque evidentemente, no es fácil ser papás primerizos, creo yo, no es fácil entrar a esa etapa. Es una experiencia. Exacto, es una experiencia que uno lo que busca es disfrutar, pero va de la mano también con el sacrificio, va de la mano también con el cambio que una persona va experimentando, y ese cambio no se puede negar, o sea, ese cambio no es evidente porque hay otra boquita que alimentar, hay un tiempo que ya no te pertenece a ti, sino que ahora le pertenece a la otra persona, a la otra personita, ¿no? Al nuevo miembro. Hay algo en ti que captura la atención y captura tus emociones para dedicarte y enfocarte a que todo lo mejor que puedas construir ya no nada más es para con tu pareja, sino ya también se divide, o sea, es como si el corazón se dividiera, ¿no? Pero creo yo también que hay un extremo donde el hombre no quiere asumir eso que se despierta en ellos, no está dispuesto se rehúsa a negarse, ¿no? A morir a esa parte del yo que dice, todavía puedo disfrutar, todavía puedo vivir, o sea, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? O sea, realmente hay algo ahí que todavía se priva de negarse y de descubrir esta nueva versión en él que como padre puede desarrollar con la gracia de Dios y con la ayuda también de su familia. Porque creo que al final también son estos hábitos que vienen arrastrándose no nada más de antes, o sea, no nada más del matrimonio, sino desde antes. Sí, son estos vestigios de la soltería que todavía quieren permanecer ahí, que todavía quieren estar y quieren mantenerse, pero precisamente el ser padre es el reflejo del continuamente dar, del continuamente darse. Morir del proveer en todo tiempo, de tener al cuidado, de cierta manera, la persona o el hijo que depende de ti. Y esto es muy paralelo a lo que refleja la palabra de Dios con respecto al Padre. Uh-huh. O sea, el Señor Jesús mencionó claramente acerca de que nuestra condición como padres no es del todo satisfactorio, no es del todo correcta, no es buena en el sentido de que el propio Señor menciona que nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará todas las cosas a aquellos que se lo piden, en el sentido de que Él menciona nuestra característica, que sí, nosotros con ese amor que tenemos para con nuestros hijos, aún no alcanzamos a llegar a la plenitud de ese amor perfecto de Dios. Uh-huh. Y que aún a pesar de nuestra maldad y de nuestra condición, dice que sabemos dar buenas cosas, sabemos actuar en función a ese amor que nos liga con nuestros hijos. Pero digámoslo así, es imposible alcanzar ese nivel de estatus o de ese título de decir soy un buen padre o fui un buen padre o fui una buena madre, porque no lo somos. No podemos igualarnos al aspecto de Dios, bueno, al Padre que verdaderamente es bueno. Ese sí refleja la bondad. Y muchas veces nosotros como padres, inclusive a diferencia del amor del Padre,
nosotros no actuamos de esa misma manera, actuamos en base a nuestras emociones, en base a nuestros sentimientos, en base muchas veces a cuando esas emociones, esos sentimientos nos toman y podemos reventar y podemos ser explosivos, podemos ser iracundos y probablemente podamos decir que el amor de Dios está en nosotros, pero seguimos siendo dominados por nuestros bajos instintos y nuestras bajas pasiones. Entonces, en medio de eso y con todas esas situaciones, el amor de Dios siempre se muestra y se manifiesta para con aquellos, como dice la palabra, todo aquel que creyó en Cristo, todo aquel que le recibió y todo aquel que puso su fe en él. Ujú. Dios le dio potestad a esos de ser llamados hijos de Dios. Entonces, en esta pequeña introducción, ¿verdad? De lo que es el episodio anterior, nosotros mencionábamos la historia de Jefté. Y hoy queremos tratar un tema relacionado precisamente a la paternidad, pero enfocado a algo que es muy común verlo hoy en día en nuestras congregaciones, es muy común verlo en el área laboral, es muy común verlo en los círculos sociales. Hoy en día pueden haber grupos agnósticos, que significa ser agnósticos, significa que creen en un Dios, pero de alguna manera no es el Dios quizá bíblico. Ujú. Están los ateos, que ellos Definitivamente no creen. definitivamente no creen que exista un Dios. Y tenemos, en ese sentido, tenemos varios círculos que se refieren a la parte religiosa, pero varios de esos círculos manejan la incredulidad. Ujú. O sea, el agnóstico, el ateo, que hacen referencia a que el Dios, quizá abrámico o cualquier tipo de Dios, no es real. Hay una incredulidad de por medio y hay una estructura de razonamientos y hay una estructura de pensamiento filosófico que, digamos así, valida su pensamiento, valida su manera de pensar. Que sostiene quizás esa incredulidad que ellos tienen. No, y ese es, digamos que el extremo, ¿no? O sea, los declarados que no creen. Que se puede esperar que no crean. Sí, que no esperan algo milagroso de parte de Dios o que Dios de alguna manera se manifieste. Pero el problema es cuando somos creyentes, creemos en Dios y vamos a dividirlo, ¿no? Están los creyentes que creen que hay un Dios, pero no conocen a ese Dios. Bien. Y están los creyentes que saben quién es Dios, saben en el sentido de que han identificado su fe en Cristo, han identificado a Cristo como hijo de Dios, pero no han puesto quizá su fe en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. O sea, saben de Jesucristo, saben de Dios, conocen al Padre, pero no hay como tal un reflejo de esa fe. Y es donde la incredulidad ocupa un espacio. La incredulidad ocupa un punto en el que Sus corazones, ajá, en que en sus corazones no tienen como hacia dónde más refugiarse, porque la incredulidad ya se ha posicionado en su corazón de tal modo que no entra cabida de esperar algo de Dios, no hay esa expectativa de que Dios pueda hacer algo, ¿no? Pero me gusta que tú lo señalas en 3 puntos diferentes y la historia que vamos a ver ahora, que está en Marcos 9, habla de un padre en particular que aunque no nos mencionan el nombre de esta persona, no sabemos quizás más contexto de su familia, pero sí podemos ver algunos rasgos y nos va a poder arrojar luz la palabra de qué tipo de persona pertenece él, ¿no? En estos 3 grupos que tú manejas. Está en Marcos capítulo 9 a partir del verso 14. Esta escena que se nos va a presentar a continuación es a partir de la transfiguración, es decir que Jesús tuvo un evento con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y los llama para que le acompañen a un monte donde él hace esta transfiguración y revela como tal su gloria, pero en ese mismo lugar se presenta Elías y Moisés. Ellos tienen ese evento aparte, no nos vamos a centrar como tal en ese evento, sino que solamente estaba acompañado de ellos. Ocurren varias cosas en ese momento, ¿no? Pero después cuando ellos
descienden del monte, cuando ya había pasado este momento, dice la Biblia en el verso 14 que cuando él llega donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, cuando estaban los demás discípulos, porque se entiende que Jesús venía bajando con Pedro, con Juan y con Santiago, pero se va a encontrar con el resto de los otros 9 discípulos que estaban con esta multitud atendiendo algún asunto. En efectivo, después de este milagro, de esta señal milagrosa que ellos 3 son testigos, se encuentran con una situación caótica y, como digámoslo así, con un conflicto. El conflicto muchas veces quiere y se busca evitarse. Muchas veces el conflicto lo tratamos de darle la vuelta, de no hacerle lo que exactamente, de no hacerle frente, porque pues a nadie le gusta entrar en una discusión, y no todos de alguna manera pueden tomar de cierta manera hasta la corrección, inclusive lo que está mal en nosotros o lo que no es correcto. No nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal, inclusive no nos gustan que se metan con nuestras vidas, no nos gusta que se metan con nuestras decisiones, pero en medio de esta situación lo que está pasando es que vamos a ir por partes, ¿no? La primera, hay una gran multitud, no son pocas personas, son varias personas que hay ahí. ¿Qué puede hacer? Multitud, hablamos de más de 50 personas, quizás 100, 200 personas probablemente. Ya para este momento la fama de Jesús ya había crecido a tal forma que donde quiera que iba Jesús, ¿cómo se aglutinaba la gente? Sí, o sea, ya Jesús ya era una figura pública. Viene en los capítulos anteriores, viene de hacer la multiplicación de los panes y los peces, entonces ya te imaginarás la fama que se cargaba Jesús, ¿no? Pero hay un detalle muy importante, porque en medio de esta multitud, recuerda que él viene bajando con sus 3 discípulos. Y acá donde está sucediendo este espectáculo, por así decirlo, están los demás discípulos. O sea que estaban los otros 9. Y en medio de esta circunstancia que está pasando, también hay otro tipo de personaje, que son los escribas, que estaban contendiendo con los discípulos. O sea, había ya, digámoslo así, un enfrentamiento ahí de palabras que se estaban dando entre los discípulos y los escribas, y la multitud pues como espectadora, ¿no? O sea, casi que como un circulito viendo a ver quién salía campante, tipo casi que como un debate. Conforme vayamos avanzando la historia, te vamos a hacer ver, y aquí la Biblia nos va a dejar ver qué era ese espectáculo, qué es lo que estaba sucediendo, porque después de que se ve la disputa entre ellos, algo que evidentemente era a la vista de todos, ¿no? Entonces dice que enseguida toda la gente se percata de que Jesús se está acercando, viéndole, se asombra la multitud y corren hacia él para saludarle. Entonces hablamos, si son, bajita la mano, 100 personas, imagínate 100 personas corriendo a ver que Jesús ya se estaba acercando y porque algo estaba sucediendo, ¿no? Entonces en este momento él dirige su pregunta hacia sus discípulos y le dice, ¿qué disputáis con ellos? La pregunta está siendo dirigida a los discípulos, aquellos 9 con los que estaba teniendo la discusión los escribas. La pregunta no es ni para la multitud, ni para el padre de familia, ni para estas personas que están de algún modo fueron y corrieron hacia donde estaba Jesús. A él le interesaba saber de la propia fuente de quien estaba teniendo la discusión, qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Y es que cuando él pregunta qué es lo que están peleando, ahí responde uno de la multitud y dice, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Mira, en este primer aspecto vamos a ver algo importante. Él hace la pregunta a la multitud,
¿por qué está esta contienda? Cuando dice disputa, ya los, digámoslo así, el temperamento está un poquito áspero, pues el ambiente está un poquito tenso. Él se dirige a los discípulos preguntándole, pero los discípulos no son los que responden. Los discípulos, de hecho, son los que se quedan callados porque quien sale entre la multitud es el hombre que vamos a ver ahorita a continuación. Los discípulos se callan, ¿por qué? ¿Por pena? No, o sea, yo creo que es que en medio de esta situación, él habla, el que tiene que hablar, el que está desesperado, el que está hablando es el desesperado por la solución. Él se adelanta y por se el abre problema. paso entre la gente. Claro, porque aquí la disputa que está habiendo es de que los escribas o esta gente religiosa está echando en cara a los discípulos que no pudieron hacer nada para con este muchacho. Aquí lo explica. El padre levanta la mano prácticamente y le dice, Señor, es que traje a ti a mi hijo. Que tiene un espíritu mudo. Que lo menciona, ¿no? Dice, hay algo que le impide hablar. Y también el problema es que donde quiera que lo tome, lo sacude. Echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. O sea, entiendo yo que este muchacho era un muchacho que necesitaba la ayuda de alguien más para poder llevarlo hasta allá. Y vemos en primer lugar, y este es el aspecto muy importante de esta parte de este tema, ¿no? Aquí hay un padre que ha escuchado de Jesús. Ha escuchado que este Jesús hace cosas diferentes. Este Jesús puede hacer algo por su hijo. Y él está mencionando que desde donde venga, desde el lugar en donde haya sido, él viene buscando al maestro para una solución para con su hijo. Y este es el primer aspecto que nosotros debemos de tener en cuenta, que un hombre está llamado a hacer. Un hombre está llamado a ponerse en la brecha, pero no le quiero llamar en la brecha, tiene que ser el estandarte, la punta de lanza en su familia para cuando hay una necesidad. Y muchas veces dejamos a un lado esa necesidad para dársela, o que se encargue, en este caso, la esposa, o que se encargue, en este caso, la abuela, o que se encargue alguien más, porque nosotros lo que quizá estamos teniendo en mente en primer lugar es, bueno, igual y mi hijo nació así porque así tenía que nacer, igual y mi hijo tenía que tener estos problemas y pues como en ese entonces no hay medicina que lo pueda arreglar, no hay remedio casero que pueda hacer algo con él, pues igual y vamos a tragar con esto el tiempo que sea necesario y vamos a asumir que así fue, que no hay manera de que esto se arregle. Este hombre va con los discípulos o va buscando a Jesús. Yo me imagino que él llega donde están los discípulos, la gente de él dice, sí, ellos son los discípulos del Señor. Muy bien, pues entonces yo quiero pensar que él que lleva a su hijo, que es un muchacho que evidentemente tiene un problema espiritual. Que lo puedes ver, porque digo, ya para todo lo que le estaba pasando, y más adelante menciona que a veces el muchacho se tiraba al fuego, que a veces se iba al agua, que a veces, o sea, ese muchacho mismo se lastimaba, o sea, ya iba en una condición de ayúdenme, ¿no? Sí, él va con los discípulos, pero oh, sorpresa, aquí hay una situación porque los discípulos parece ser que no logran hacer lo que el Padre esperaba. Y es entonces donde te das cuenta que estos escribas que estaban ahí, de alguna manera, y esto quiero pensar, ¿qué hacían los escribas ahí? ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué estaban buscando los escribas? Quiero imaginar, probablemente este hombre igual y tenía cierta influencia, igual y era conocido, pero los escribas reflejan a esta clase de persona que cuando el hombre quiere asumir ese desafío de fe, ese desafío de poner su necesidad en el Señor, de buscar la ayuda, estos escribas representan a la tradición y al tipo de persona que está detrás y que empieza a decir, yo me imagino a los escribas con los discípulos, te dije, viste,
viste, vamos a ponerle el nombre que tú quieras a este señor, don Manuel, viste, Manuel, te dije que esto de los discípulos de Jesús es pura farsa. Esto, mira, lo trajiste aquí con los discípulos y no pudieron hacer nada. Los 9, ninguno. Ni uno. O sea, estamos hablando de esa gente que de alguna manera, por conservar su tradición, que conocen de Dios, conocen y son crédulos en el sentido de que creen en un Dios, pero no conocen a ese Dios, son esa misma gente que de alguna manera busca un pretexto para decir, te lo dije, eso de la fe en Cristo es mentira, eso de la fe en Jesús no tiene sentido, eso que tú vas y haces y quieres dar y hacer, lo que das para el Señor, lo que das para la iglesia, lo que haces para el Señor, todo eso no tiene propósito porque es una mentira. Mira, tu hijo sigue con el mismo problema, tu hijo sigue con la misma situación, por eso es que se estaba increpando este asunto. O sea, imagínate los discípulos recibiendo esto, echándoles en cara. ¿Qué pasa? ¿Por qué razón no salió el espíritu malo? ¿Por qué razón este muchacho no sana? Si en otras ocasiones Cristo ya nos había dado la autoridad y el poder para sanar y echar fuera toda clase de espíritu inmundo. Y ellos estaban de alguna manera también defendiendo su parte, defendiendo su fe. Los escribas por un lado, bueno, ¿qué pasó? No que Cristo, no que el Salvador, no que el Mesías. Muéstrame tu fe, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay una realidad aquí? ¿Por qué no pudieron con esto? Claro que ellos, tanto los escribas que estaban ahí para ver si verdaderamente ocurrió o no, ellos pensaban que estaban afirmando su fe. Los discípulos de Jesús es una farsa, todo es un teatro, todo eso que han hecho es una mentira. Y tratando de convencer a los discípulos de decirle, ustedes son unos farsantes. Y los discípulos por otro lado diciendo, no, ustedes son la levadura, o sea, ustedes no conocen el propósito de Dios. O sea, no sé qué les pudo haber dicho los discípulos, ¿no? Haya sido, sí, esta disputa que tenían con ellos, pero evidentemente aquí todo el mundo se está olvidando de la necesidad. Aquí todo el mundo se está olvidando de que hay alguien que está en una necesidad, ¿no? Se enfrascan en la discusión, se enfrascan en el debate, se enfrascan en el yo estoy bien, tú estás mal, es que lo tuyo no sirve, lo mío sí. Se enfrascan y por decir así, los enajena la discusión, pero no se está resolviendo el problema por el cual se está presentando la situación, ¿no? Que es un padre de familia buscando ayuda porque su hijo hasta ese momento tiene un problema. Dice él que es un problema espiritual, porque la palabra de Dios menciona, es un espíritu mudo, o sea, es algo que echa espumarajos, que cruje los dientes, etcétera, etcétera. Aquí también está pasando otra situación. Dentro de la tradición judía ya se conocían los aspectos de los espíritus inmundos. Entonces, para ellos, otra opción que fuese la disputa era la manera en que estaban haciendo este exorcismo, porque ellos tenían que saber el nombre del espíritu inmundo para entonces invocarlo y echarlo fuera en el nombre de Jehová. O sea, ellos de alguna manera tenían un ritualismo también para este tipo de situaciones. Y esta parte de la manifestación de los espíritus no era tan común antes de la venida de Cristo, pero cuando Cristo viene y se dan cuenta que Jesús simple y sencillamente da una orden y ellos ven cómo los espíritus se someten a esa orden, ellos ven que inclusive gente que pudiera estar gravemente atormentada, Jesús sin llamar por nombre a esos espíritus, Él los hace echar fuera. Claro que es un conflicto es que no puede ser porque mi tradición me dice que así tiene que ser y así me enseñaron, porque si yo no lo hago de esta manera, no funciona. Y la mente sigue en ese espacio cuadrado. Exacto, entonces como vieron que no funcionó el método de los discípulos, entonces era parte de esta disputa que se tenía.
Pero, oh sorpresa, aparece el Señor Jesús, aparece en escena y vemos la necesidad que todavía hay. Hay un padre que está pidiendo ayuda, hay un padre que está necesitado, o hay un padre que se ve que evidentemente ha sufrido todo este tiempo, porque él te narra las cosas que ha vivido con su hijo. Es un niño o es un muchacho, quizá es un muchacho que ha padecido mucho, lo dice ahí la palabra. Que lo sacude con violencia, exacto, que se revuelca en la tierra, que echa espumarajos, que a veces se tira al fuego, que a veces se tira el agua para matarle. O sea, son cosas que, y cuando le preguntan que si desde cuándo sucede esto, él dice que desde niño. O sea, ¿te imaginas ese padre, incluso si está todavía esa madre de familia, pero ese padre de familia cuidando 24/7 a ese niño, a ese muchacho que desde niño le está pasando estas cosas? Es ese tipo de enfermedad que te consume la vida, porque tienes que estar ahí apegado. O sea, una enfermedad que quizás tengas que estar hospitalizándote de 300 días de los 365 del año. O sea, que siempre vas a necesitar esa atención médica, que siempre vas a necesitar que haya ojos vigilantes sobre ti. Es como un hijo que nunca crece, o más bien un hijo que crece, pero que nunca deja de ser un bebé, porque en cualquier momento alguna situación puede ser grave, peligro, puede ser de peligro, puede ser de muerte, ¿no? O sea, estamos ante una situación donde aquí los que más han sufrido son los padres, los que más están en angustia son los padres. Por eso ves su desesperación al que la primera barrera que él vence de oposiciones, aunque esté la multitud, yo me abro paso entre esa multitud, aunque estoy viendo las discusiones entre religiones, entre sectas, entre denominaciones, yo me abro paso entre todas esas discusiones porque yo estoy buscando la ayuda de quien tengo fe de que puede hacer algo, que en este caso es de Jesús. Él se abre paso aún inclusive de la tradición. O sea, los escribas no eran cualquier persona delante de la, digamos así, de la escala social. O sea, eran respetados, eran gente que de alguna manera tú tenía un estatus dentro de la vida pues, religiosa. Exacto, porque inclusive hasta el propio Señor Jesús, cuando habló de los escribas, habló de los fariseos, el Señor dijo, ustedes lo que escuchen de ellos, háganlo, pero lo que ellos hacen, ahí sí, no lo hagan, dice. Haz como ellos dicen, exacto, pero no como ellos hacen. Hace referencia a que tenían el conocimiento que Cristo mismo dijo, ese conocimiento está bien. El problema es que la práctica de cómo hacen ese conocimiento es lo que los condena. De la misma manera, este hombre se abre paso por encima de esa barrera y a pesar de que en ese momento, mira que ya no sé cuánto tiempo pudo haber pasado, cuántas veces lo hayan intentado los discípulos, o a lo mejor fueron uno por uno echándolo, a ver, quítate, yo le sigo, y ahí intentando de mil y un maneras, y desgraciadamente ellos estaban quedando en ridículo cada vez que la situación empeoraba, porque el muchacho solamente, me imagino yo en ese momento, hacía que se manifestara más. Y es de ahí donde los escribas sacaron provecho. Pero en medio de esta situación, cuando vemos, el Señor responde acerca de lo que está viviendo con respecto a el tipo de pensamiento que hay ahí en ese momento, porque él dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Y entonces viene que se lo traen, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Está pidiendo Exacto. Está pidiendo por su familia. O sea, aquí vemos dos cosas que el Señor, o más bien podemos dividir, ¿no? La primera, él menciona acerca de una generación incrédula. Fíjate cómo no nada más está hablando en el aspecto de quién. ¿Quiénes son los incrédulos? Porque aquí hay un montón de incrédulos. Hay una multitud. Están los escribas. Y están los 9 discípulos. Y los 9 discípulos también. O sea, él está mencionando. Decir a los 3. Exacto. Que él se refiere
en primer lugar a los escribas que están contendiendo. Él también se refiere a los discípulos que no tuvieron éxito. Y en ese punto, el Señor puede sonar frustrante lo que él está diciendo, puede sonar inclusive decepcionado, porque de alguna manera no están viendo la necesidad que hay. No están enfocando sus ojos en la necesidad. Y claro, porque no han vivido el proceso que tú mencionaste de de estos padres. Sí. O sea, el Señor le pregunta, y esa es la segunda parte, ok, aquí se respira incredulidad por todos lados. O sea, aquí no hay ni uno que quiera creer. Tanto pero que es insoportable. Pero hay, exactamente, tanto que es insoportable. O sea, aquí no, ahora sí que estoy rodeado quizá de ateos y de agnósticos, pues, o sea, Jesús está desesperado porque él necesita fe de dónde agarrar para entonces traer a este plano el milagro que él quiere hacer. Y a pesar de que la pregunta demuestra ese enojo, frustración, desesperación, como le podamos llamar, también muestra su compasión al no quedarse enfrascado en de que, generación incrédula, no, sino que él dice, abramos paso a esa incredulidad, tráiganme al muchacho. Yo sí me voy a enfocar en lo importante, porque las discusiones no son las importantes, porque no importa quién tenga o no la razón, aquí lo importante es atender la causa que sí quiere el Señor, que es atender la necesidad, porque para eso él había llegado. Exacto. No para traer condenación de quién está bien, quién está mal, sino para traer salvación, liberación, sanidad, restauración y todas estas señales que apuntaban a que Él es el Hijo de Dios, a que Él se presenta como Dios hecho hombre para traer solución que ninguna religión va a tener, sino solamente el Hijo de Dios trayéndolo a este plano. Y es que volvemos al punto, la pregunta que Jesús le hace, ¿desde cuándo hace esto? Uh-huh. No es para que Cristo sepa qué tanto poder tiene que usar. No es para saber qué tanto, o sea, no, él no necesita saber qué tan grave es el proceso para que entonces el nivel de unción que él tiene o el nivel de poder que él tiene tenga que ejercerlo en ese momento, para nada. O sea, él está preguntando desde cuándo hace esta situación, porque en medio de todo esto, mira el problema, mira, identifícate por un momento en los pies de estos padres. Dice, muchas veces le echa en el fuego y en el agua. ¿Te imaginas tu hijo tirándose al fuego? ¿Te imaginas tu hijo estando en la barca en esos momentos, agarrar y tirarse a mitad de mar? Porque intenta que está dentro de él, intenta matarlo, vivir con ese miedo de no poderte acercar a ninguna de estas cosas peligrosas. ¿Te imaginas cómo está el corazón de este padre en su interior, agotado, preocupado en todo momento? Tiene una vida enfocada en función a quitarle los peligros de su hijo. Y esa es la parte que a lo mejor no los demás, el entorno no lo entiende y no lo va a entender. Y el único que muestra gracia en ese momento es Jesús, porque mientras los demás muestran discusión, mientras los demás tienen contienda. Sí, los demás están en función a, es que te dije, mira, ¿para qué veniste? Mira, no tenía caso, ¿no? Eso es pérdida de tiempo. No lo hiciste bien. O sea, sí, imagínate los discípulos, mire, es que está muy, es que el demonio que usted tiene aquí en su hijo está muy fuerte, la verdad es que lo siento, no le vamos a poder resolver la situación ahorita, lo lamento, mire, o sea, y vemos que esta primer barrera que él ya pasó le permite acceder a quien él originalmente viene buscando. Él viene buscando a Cristo, él viene buscando al Señor, pero se topa con los discípulos. Hey. No está el Señor. Y cuando él va con los discípulos, no le da, no recibe lo que él esperaba. De hecho, él con sus propias palabras dice, yo vine a tus discípulos, yo le dije a tus discípulos, porque él no se resiste a adecuarse a la forma, quizás que en ese momento por tradición era, ¿no? Yo le dije a ellos, pero ellos no pudieron. Y esta vemos que es la segunda barrera a vencer para este padre de familia, porque es cuando la gente que está a cargo o los líderes dentro de las congregaciones, pastores, ministros, sacerdotes,
sacerdotes, como se llamen, te decepciona dentro de las iglesias, porque la mirada en ese momento para el padre es, ya llegué aquí, traigo a mi hijo, están los discípulos, voy con los discípulos, pero ellos no hacen lo que él espera que debería de pasar. Del mismo modo, ningún pastor, ningún ministro, ningún sacerdote vamos a cumplir con las expectativas que quizás tú tengas para con nosotros o para quienes conozcas que prediquen la palabra, porque de la misma forma que ellos en su momento eran humanos, también nosotros somos humanos. ¿En quién entonces es que debemos de poner nuestra mirada? Como dice su palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, porque debajo de Jesús todos los demás vamos a caer en algún momento del pedestal en donde estábamos. Muchos que llegan a una iglesia confían en el hombre y ponen su palabra, ponen su fe en el hombre o en la mujer o en el sistema religioso, porque de alguna manera, como este padre también espera que por lo que ha escuchado, por lo que ha oído, por la fama que se ha dado, piensan que con poner el problema a los pies de los discípulos van a obtener el resultado, y muchas veces no pasa eso. Al contrario, se generan frustraciones, se generan pero se generan también desilusiones, y se generan decepciones, desilusiones, se genera también una expectativa de algo que quisieran que su problema se resolviera pronto, que su situación emocional cambiara de la noche a la mañana. Muchos inclusive cometemos el error como los discípulos, de creernos capaz de llevar ese problema y hacernos de ese problema propio. Así es. Y terminamos fracasados, terminamos frustrados, terminamos avergonzados de cierta manera. Pero en esta situación en la que estamos viendo, este hombre, a pesar de sentir quizá la frustración de que, pero todos los pensamientos que puede tener en ese momento, igual y me equivoqué, ¿no? Igual y los escribas tienen razón. Igual y esto de Jesús no es lo que dicen que es. Y igual y cometí un error y pues igual y mi hijo así tiene que estar, así se tiene que quedar y pues así morirá. Dice. Exacto, igual y esta es mi cruz. Pero él tiene que vencer esa barrera de no poner su fe en el hombre, no poner su fe en las personas que, como bien dices, ¿no? Representamos un cargo en un ministerio, representamos alguien que lleva la palabra, representamos la figura ideal. Y muchas veces esa figura ideal sigue siendo carne y hueso, sigue siendo, no somos buenos. La misma palabra dice que no hay ni uno bueno. Así es. Y por principio de que la verdad está en nosotros, procuramos agradar al Señor y procuramos guardarnos y tener en cuenta lo que dice el apóstol Pablo, que somos cartas abiertas, que somos cartas públicas, que de alguna manera las personas que están detrás de nosotros, para ellos representamos un ejemplo. Sin embargo, en la cuestión de fe, en la cuestión de poner nuestra fe, no debe de ser en un hombre, no debe de ser en una mujer, no debe de ser en una figura, en un liderazgo, en un cuerpo de liderazgo, porque ahí no encontraremos la solución a nuestro problema. Que se arregle el problema matrimonial, Ajá. Que se arregle los problemas en casa, el encontrar una solución a la cuestión laboral. Los problemas económicos no están en la figura del líder, en la figura del pastor. Él no debe de cargar con una responsabilidad de esa manera, porque no tiene la capacidad, no tiene el poder. Ahora también Jesús, el Señor y nuestro Padre Celestial, en su soberanía actúa a favor o en espera de aquello que vayas a estarle pidiendo por una solución. Y en el proceso en que eso ocurra o no, tu corazón debe ser cautivado por ese amor, por esa compasión, porque hay una cosa segura que Él sí ya hizo por ti, padre de familia que nos estás escuchando, porque puede que tú hayas acercado a la iglesia, que hayas visto la congregación, que hayas podido estar en 1, 2, 3 servicios, pero hay algo que no te cuadró,
algo que quizás las personas humanamente cometieron el error en sus defectos y hay algo que no te convenció, pero hay algo que Cristo sí hizo por tu vida y es la salvación. Cristo salvó tu vida a través de esa cruz del Calvario y si hay algo que Él puede hacer es eso, porque ya está hecho. Entonces es importante que antes de esperar quizás que el milagro, por supuesto, lo requieres, lo necesitas, también el Señor está obrando de muchas otras maneras y es lo que queremos llevar a este punto, ¿no? Jesús muestra su decepción, pero también muestra su compasión al decirle, tráiganme al chico, tráiganme al muchacho, traédmelo para acá. Y tal cual el padre de familia, mira, no lo pensó ni dos veces, no sé hacia dónde tuvo que irlo a buscar, pero dice que le fue traído, que se lo trajo como tal. Y te lo leo aquí en el verso para seguir con la historia. Muchas veces le trajo, ay, perdón, me perdí acá. No. Se lo trajo y cuando el espíritu vio a Jesús fue que empieza a sacudirlo con violencia, a manifestar algo que definitivamente Jesús traía y no estaba haciendo un choque, ¿no? De entre dos reinos ahí en ese momento. En ese momento el espíritu que está adentro sabe que le queda poco tiempo. Ey. Esta es la última vez que tiene la posibilidad de dañar todo lo que pueda dañar. Esta es la última oportunidad que tiene para hacer el mayor estrago que pueda hacer. ¿Por qué está ahí ese espíritu? No lo sabemos. No explica cuál es la razón, no da un trasfondo de dónde viene este muchacho ni su familia. Sin embargo, evidentemente había un derecho legal en este muchacho para que este espíritu se manifestara e hiciera con respecto a su vida. El hecho de decir, lo mete al fuego, lo mete al agua, o sea, en todo momento hay un peligro constante, pues no estamos seguros de eso. Pero cuando él termina de hablar, cuando el padre termina de hablar, él dice que le pide al Señor algo muy importante: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En los otros pasajes, por ejemplo, en el pasaje de Mateo y en el pasaje de Lucas, se muestra que este hombre se arrodilla cuando dice estas palabras. En la otra dice que le ruega. O sea, estamos hablando que tanto corporalmente como emocionalmente y en todos los sentidos el hombre estaba diciendo auxilio, socorro. Así somos de alguna manera todos los que en algún momento, cuando tenemos la necesidad del Señor, de boca clamamos, de boca pedimos, de boca buscamos la manera de que Dios escuche nuestra oración, de que de alguna manera el Dios al que estamos pidiendo, muchas veces le decimos: Señor, ayúdame en esto, te pido que me socorras, la manera en la que tú le ayudas, pero no siempre refleja un corazón sincero. El ten misericordia de nosotros y ayúdanos es más si tú puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. Pero si no lo haces, no te preocupes. O sea, ya me resigné a esta vida. Ya sé que a lo mejor seas otra opción de las que se quemen en mi vida. A lo mejor seas otra de las opciones que, pues, esta oración de ayúdame, ten misericordia de nosotros y ayúdame, es una oración que es como dentro de las muchas opciones que ya he hecho, a lo mejor tú eres una de estas opciones. Es la oración de chicle y pega, pues. Ey, ¿cómo sabemos o por qué estamos diciendo eso? Porque Jesús le contesta, ¿cómo que si puedo? En una de las traducciones, la frase real que Jesús dice es, ¿cómo que si puedo? Preguntándole. Y le afirma, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El si puedes hacer algo refleja una inseguridad. Si puedes hacer algo es como igual y no, o sea, a como sí, a como no. Si no puedes, no hay problema. O sea, yo agarro a mi hijo y me devuelvo. Yo ya sé que esto, a la vida que yo estoy dispuesto a volver a esa vida. O sea, no hay problema, pues, por mí. Y el ayúdanos es porque verdaderamente ahí hay un ligero hilo de fe al final para decir:
Él se pudo ya haber ido. Él, al ver que los discípulos no hicieron nada, porque tampoco los discípulos sabían cuánto iba a tardar Jesús. Jesús está transfigurándose en el monte y están presentes los discípulos, pero no se sabe cuándo va a regresar. El hombre probablemente pudo haber agarrado a su hijo y decir, bueno, me equivoqué, creo que esta no era la opción, ¿verdad? Vámonos, se hace tarde, pero llega en el momento justo Jesús, porque siempre Jesús llega en el momento justo, antes de tirar todo, antes de tirar la toalla, antes de tirar y decir me rindo, una última oportunidad. Pero mira el corazón de este hombre. Sí, ayúdame, ten misericordia de nosotros si puedes. Y el Señor le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero mira, dice, creo, ayuda mi incredulidad. Eso es lo que el Señor estaba buscando en el corazón de este hombre. Sé que quieres mi ayuda. A lo mejor y piensas que tu inseguridad al pedírmelo, yo sé que lo haces porque muy en el fondo todavía hay una barrera que tienes que romper. Hay una barrera que te impide creer totalmente. Y esa barrera es la barrera de la incredulidad, pero enfocada al romper definitivamente el corazón de él. O sea, él necesitaba ser sincero, él necesitaba romper esa barrera de la franqueza, el decir, no puedo más, ya no puedo más, ya me rindo, ya no quiero seguir teniendo esta sensación de frustración, de que mi hijo no puede sanar, de que mi hijo no puede tener una vida normal. Quiero romper con esta barrera de que las cosas pueden ser diferentes, pero en mi cabeza, en mi mente, fíjate, que mi mente todavía está cuadrada, donde igual y regresamos al estar cuidándolo del agua, cuidándolo del fuego, al espumarajo, a ver en qué momento empieza a convulsionar. O sea, tiene él que romper esa parte donde él con su corazón abierto, donde clama, dice, y él explícitamente está solicitando, creo, pero por favor, esto que cargo en mi corazón, esto que está dentro de mi corazón, solamente tú lo puedes romper. En el ayuda mi incredulidad, exactamente. Esa franqueza, esa sinceridad que se requiere también de los varones, y yo específicamente digo de los varones, porque siempre hay como que esta idea de que el varón todo lo puede, de que pueden cargar con todo, de que no lloran, de que no pasa nada, de que ellos lo resuelven y yo soy hombre. Esta dureza que como hombre es como parece ser necesaria y que muchas veces vuelve insensible a este corazón necesitado, a este corazón donde suplica, a este corazón donde puede ser franco para con Dios. Donde se rinde de corazón, aceptando sus debilidades. Y creo que ese es el primer paso, viendo en la humildad, donde uno reconoce, Señor, hasta aquí llegué. Si de aquí en adelante tú me ayudas, voy a poder lograrlo, pero será porque tú estás conmigo. Si de este día en adelante tú me ayudas en mi matrimonio, si de este día en adelante tú me ayudas con mis hijos, si de este día en adelante tú me ayudas con mis finanzas, en administrarme, en mi trabajo, en situaciones que se presenten en la vida de varón, ¿no? Y en este caso él no está trayendo una petición, vamos a decirle personal, sino que el problema lo está teniendo su hijo, mostrándote el corazón de un padre que está dispuesto a romper estas barreras, la multitud, los discípulos que le decepcionan, y número 3, su propia incredulidad, diciendo, no importa, así sea yo una pequeña porción de fe, la tengo puesta en ti, Jesús, y no porque sea grande o pequeña, sino porque está puesta en ti, Jesús, porque es a ti a quien vine a buscar, porque es a ti a quien necesito en mi vida, no importando los ruidos que hagan las demás cosas, séanse discusiones, séanse que si doctrinas, que si denominaciones, que si iglesias, que si pastores, que si esto, no, es a ti, Jesús, a quien estoy buscando en este momento. Y esa es nuestra invitación para el hombre que nos esté escuchando hoy, porque
como hombres puede uno decir, ay, es que las mujeres son las que más creen. Claro, las iglesias están más llenas de mujeres y somos aparentemente más devotas, pero cuando hay un hombre que le cree a Dios, que se quita y se sacude toda esa aspereza que pueda haber en su corazón, que se quite ese miedo del qué dirán por llegar a una iglesia, cuando se despoja de esa preocupación de es que tú te debes a una denominación o tú te debes a una religión. Es que cuando se despoja uno verdaderamente de esas barreras que le impiden a uno ejercer su fe a Cristo de manera real, sincera y genuina, cuando esa incredulidad se rompe, porque entiéndeme, este hombre en su mente, cuando él le dice, ayuda a mi incredulidad, es porque algo de esa vida, todavía él de alguna manera no la puede soltar, él de alguna manera no se puede deshacer, su corazón está tan cautivo en esa vida, porque han sido muchos años, desde niño hasta la edad que tuviera, que evidentemente probablemente sea ya un hombre, un adolescente grande, ve tú a saber cuántos años, pero ha sido toda una vida con una estructura de pensamiento, con una forma de pensar, y eso es lo que el Señor viene y rompe en nosotros a través de la fe, viene y quiebra por completo nuestro pensamiento, nuestra forma, nuestra manera. Por eso aquí cuando narra, dice que enseguida que él clama y dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús ve que la multitud se empezó a golpear, se agolpaba, él reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. ¡Ay, Pacolmo! Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y lo levantó. En esa parte, porque dije esta expresión de pa colmo, ¿no? Porque da la casualidad de que como no es inmediato, no ven a un muchacho que se incorpore y que diga, sí, ya estoy bien, ya estoy mejor, sino que aparentemente se muere para los ojos de los demás. Es como toda esta gente que cuando no ve que las cosas te suceden al chas, o sea, un domingo llegaste a la iglesia, aprendiste algo de la palabra y ya quieren que se te componga toda la vida, cuando llevas quizás años tomando malas decisiones que te va a tomar algún tiempo reestructurar para que entonces tú puedas decir, el reino de Dios ha llegado y se está cobrando forma. Es como cuando oramos el Padre Nuestro, le decimos al Señor, Padre Nuestro, que venga tu reino, hágase tu voluntad, va a venir su gobierno a tu vida, y como todo gobierno, ¿verdad? Aunque no es como un gobierno de ahora natural, va a ir tomando la forma que deba de tomar en tu vida y en tus decisiones. Bueno, en este momento Jesús está soltando una palabra para romper con esta situación espiritual, y cuando se sacude con violencia, el muchacho tal vez no da las señales que la gente estaba esperando. Tal vez las cosas no se te van a resolver al mes que te hayas bautizado, no se te vayan a resolver porque ya estás acudiendo a una casa de paz, de oración, del como sea, porque va a tomar un proceso. Pero aquí está este hombre viendo a su hijo y Jesús lo toma de la mano, lo endereza y se levanta. Jesús toma de la mano aquello que tú pongas en su mano. Este padre lleva a su hijo hacia Jesús y lo endereza, dice, y lo levanta. Y esto puede ser como una manera de que nuestra fe diga, Señor, si tú pudiste hacer esto en la vida de este padre de familia, tú también lo puedes hacer en mi vida. Aunque cada historia es diferente, cada situación es diferente, pero podemos aplicar los mismos principios, porque el mismo Jesús que está actuando en esta historia de Marcos 9 es el mismo Jesús que hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros, dice la palabra. Por eso es muy importante lo que Jesús le dice a este varón. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y cuando confiamos en Dios como el Dios verdadero y ponemos a Cristo como ese mediador entre el hombre y Dios, y ponemos nuestra confianza en Él y ponemos nuestra fe en Él, todas sus promesas se vuelven reales, porque todo lo que Él promete es posible. Por eso, cuando ponemos en sus manos
a nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestras relaciones. Hay cosas que Él, aunque parezcan que están muertas, porque la gente empezó a decir, ya se murió, ya se murió, y ya te imaginarás la escena, o sea, la gente pensando que el muchacho está muerto, pero en realidad lo que parece muerto en las manos del Señor cobra vida, lo que parece muerto en las manos del Señor se levanta, lo que parece muerto en las manos del Señor se levanta, pero solamente en Cristo es el que tiene la capacidad de hacerlo, nadie más. No permitas que se usen tu fe para engañarte, para que te mantengan en una ilusión o en una cuestión en la que a través de un ritual, a través de de un prosélito, a través de cualquier tipo de cosa que no sea a través de Cristo, créeme que tu fe está siendo en vano, tu fe se está perdiendo y tendrás frustración, tendrás ese sentir de que las cosas no llegan, vas a ver que las cosas no, de alguna manera no suceden, no son real, porque aquí la prueba es que la palabra de Dios nos está mostrando que podemos poner la mirada en la tradición como los escribas, podemos poner la mirada en los hombres de Dios que son los discípulos, podemos poner la mirada en nuestro problema grandísimo que es tener un hijo en esa situación, podemos poner la mirada inclusive en ya acomodarnos a la idea de que nada va a cambiar, acostumbrarnos a seguir así y que nada vaya a suceder de diferente, pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, cuando volteamos a ver quién es el que nos habla y quién es el que nos dice, si puedes creer, porque al que cree todo le es posible, y nosotros podemos ser francos y sinceros, Señor, ayúdame, me cuesta creer esto, me cuesta creer que algo nuevo salga de aquí, me cuesta creer que haya un cambio en mi esposa, hay un cambio en mis hijos, me cuesta creerlo, pero aún así te los entrego en tu mano, porque no sé cómo lo vayas a hacer, no sé qué necesites hacer, no sé cómo tenga que ser el escenario, pero al final de cuentas tú me entregarás un hijo sano, salvo y restaurado. Y que se haga tu voluntad, porque también debemos aprender a descansar en la voluntad del Padre, en sus sí y en sus no, en las cosas que Él quiere hacer para nuestra vida. Pero la fe nunca debemos de quitarla de Jesús, nunca debemos de perder, nunca debemos dejar que nuestra mirada se pierda en las cosas de alrededor, sino manteniéndolas en Él, sea que nos dé un sí a nuestro problema, o sea que nos diga no, o sea que nos diga espera, aunque la gente diga está como muerto, tu mirada sigue puesta en Cristo Jesús. Puede, inclusive mira, este espíritu hizo el mayor daño que pudo, lo sacudió, lo revolcó, le hizo todo lo que te puedas imaginar, científicamente, probablemente pudo haber destruido miles de neuronas con cada ataque epiléptico, con cada, pudo, es más, dice que estaba delgado, flaquito, puede que secándose. No tenía ninguna, todos los problemas que te puedas imaginar, desnutrición, anemia, todo lo malo que te puedas imaginar que este muchacho tenía, pero en Cristo, por obra divina, y porque refleja, esto es lo más importante, Jesús reflejaba el corazón del Padre. Un corazón de un padre está pendiente de sus hijos. Un corazón de un padre está pendiente de la necesidad de sus hijos y no pasa por alto el sufrimiento, no pasa por alto el dolor, no pasa por alto toda la necesidad que tiene. Él, el primero que estaba interesado en traer sanidad y restauración a este muchacho fue Cristo. Todos los demás, algunos estaban quizá para ver, por chismear, por tener la razón, por no tener la razón, por defender su fe, por a ver si había multiplicación de algo, pero eso era al final el pensamiento de todos. El único que tenía el pensamiento puesto en la restauración de ese hijo era Cristo y era el reflejo del Padre. Amén. Por esa razón queremos invitarte en este día, que si tú no has experimentado una verdadera relación con Cristo Jesús, hoy sea el día que tú lo hagas. Amén. A lo mejor tú estás pasando por una necesidad
incredulidad como este padre de familia. Quizá no sea un hijo, puede que sí, pero a lo mejor tú estás necesitando la ayuda del Señor y le has dicho, como este hombre ha dicho, ayúdame, ten misericordia de mí, pero todavía dentro de tu corazón hay incredulidad. Pero hoy es el día que tú le puedes decir, ayuda mi incredulidad, ayuda mi pensamiento, ayuda mi manera cuadrada de pensar. Estoy más preocupado por la tradición, estoy más preocupado por el que dirán, estoy más preocupado por las apariencias, estoy más preocupado por todo lo que sucede a mi alrededor, pero necesito poner mi mirada en ti, Jesús, para que tú hagas algo con lo que yo tengo, con este problema que ya no puedo, que ya no logro darle solución, te lo entrego. Y si tú haces esa invitación, créenlo por seguro que el Señor escuchará tu oración, que si tienes un corazón humilde, Él escucha los de corazón constricto y humillado. Aquí el Padre dice que clamó a Cristo y que Jesucristo respondió a su clamor. Esta es la invitación que te hacemos. Clama a Cristo, pídele ayuda al Señor, clama a Él y dile, manifiéstate a mi vida, muéstrate para conmigo y te entrego estas situaciones, estos problemas y menciónaselos, sé franco con Él, sé sincero con Él y Él escuchará esa oración para traer a tu vida esa solución que tú necesitas y permite confiar en su palabra, aprende, instruye, sé instruido en la palabra de Dios para que así esa verdad se revele a tu vida y como bien mencionaste hace rato, ¿no? Deja que el proceso de Dios empiece a cambiar las cosas, empiece a cambiar las circunstancias, por más muerto que se vea, por más enfermo que se vea, por más difícil que se vea, el Señor tiene la última palabra cuando lo ponemos en sus manos. ¿Algunos comentarios que quieras checar? Sí, hay bastante, bueno, no, hay algunos. A ver, vamos a leer. Alice Jiménez, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Saludos. Salmo 34:6, gracias. Saludos desde Ixtacomitán, Sexta. Aquí nos están escuchando con mi mamá, escuchando la radio. Saludos a mis pastores, Dios les bendiga, gracias. Dios te bendiga, querida madre. A mis abuelos también allá que nos están escuchando hasta la ciudad de Villahermosa, ¿no? Tabasco, si no mal recuerdo. Saludos, pastores, desde el fraccionamiento Guiengola. Saludos a Roby, señora Dulce. También desde Nacajuca nos están escuchando, Nacajuca, Tabasco. Buenas noches a la familia Tosca Olán, bendiciones, bendiciones, pastora Lupita, igualmente, a todas las personas que estuvieron en línea a través de este programa. Esta fue la segunda parte del episodio En los hombros de papá. Recuerda, un servidor, el pastor Luis Guillermo Herrera, mi esposa, la pastora Montserrat Sarao. Tenemos la invitación tanto para las personas que están aquí en Salina Cruz como en Tehuantepec. Si no tienes un lugar donde congregarte, no tienes un lugar donde aprender acerca de la palabra de Dios, nosotros nos encontramos allá en Tehuantepec en la misión, en el fraccionamiento Guiengola, ahí en la calle Guiengola con calle Atzompa. Ahí puedes encontrar nuestra misión Tehuantepec, y también estamos aquí en las instalaciones de la iglesia Rescate de Dios en el barrio Espinal. Aquí todos los domingos te esperan a partir de las 10 de la mañana si radicas aquí cerca de Salina Cruz, y si estás en Tehuantepec, pues te esperamos en casa también con mucho gusto, te podamos recibir y todo lo que tú necesites de consejo o algo, y si en algo te podemos servir, con mucho gusto. Puedes contactarnos si tienes alguna necesidad de oración, puedes hacerlo a través del Facebook Live de un servidor o a través de un Facebook Live también de Radio Rescate 106.7 FM. Y recuerda que siempre, siempre habrá esperanza para la familia. Bendiciones, nos vemos la próxima semana. No lo olvides, este fue tu programa Esperanza para la familia. Bendiciones. Saludos hasta Mérida, gracias Tiefel por ver. Fátima comenta: saludos hermanos, Dios te bendiga, Fat. Hermano José Manuel, Dios te bendiga. También podemos entender la frase que al que cree todo lo es posible como una expresión de absoluta confianza. Cualquier cosa que Dios decida hacer es digno de confianza. Oh, vaya que sí, qué buena frase. Dios les bendiga a todos. Ya le podemos dar cortar transmisión. Adiós. Y cerrar el micrófono.